Hola almas inquietas, ya tenéis aquí el vídeo sobre la sal negra o la sal de las brujas. Las propiedades que tiene esta sal es la de alejar el mal, incluso alejar a las malas personas. También la protección, tiene un gran poder en protección. En determinados hechizos y rituales que se use sal, cuando la usamos, la sal negra o la sal de las brujas, le da mayor potencia a ese hechizo o a ese ritual. Y además atrae la suerte. Es decir, en este frasquito está el alejar el mal, el protegernos, el dar potencia, el atraer suerte. Es un tesoro tener esta sal. Hay por ahí también algunas cosas que dicen, yo leo las cosas que ponen en internet y muchas veces aprendo y otras veces me sorprendo. Que como lleva implícita la palabra negra, es mala. O lleva la implícita la palabra bruja, peor todavía. Pues como todo, si lo usamos para el bien nos hará el bien y si lo usamos para el mal, hará el mal. Pero como nosotros nos dedicamos a la magia blanca, no nos tenemos que preocupar del mal, simplemente para protegernos de él y evitar que nos llegue. Bueno, pues nos ponemos manos a la obra. Los ingredientes que se necesitan para hacer esta sal. Sal de grano gordo, normal y corriente. Sal marina de grano gordo. Palo santo, anís estrellado y pimienta negra. Es decir, tenemos 3 ingredientes que provienen del reino vegetal y la sal que viene del mar. Este recipiente es donde vamos a ir echando todos los ingredientes. Y este otro recipiente lo tomo como medida. Es decir, vamos a poner este recipiente como medida de la sal. Esta cantidad de sal. Tú te vas guiando por la medida que quieras, pero para que sepan las medidas exactas yo me guío con este recipiente. Un recipiente más grande, pues las medidas serán más grandes, un recipiente más pequeño, las medidas serán más pequeñas. La misma cantidad que hemos puesto de sal lo vamos a poner de pimienta negra en grano. La misma medida de sal que de pimienta. Y ahora yo me voy a ayudar con este molinillo. A mí me gusta moler todo a mano. No lo hago con el mortero porque si no me llevaré aquí horas. Con el molinillo va a ser más rápido. Intenta hacerte de un molinillo si no lo haces con el mortero, pero yo no recomiendo utilizar aparatos eléctricos. Si no tienes más remedio, pues lo tendrás que usar, pero intenta siempre que sea lo más manual posible. Entonces, molemos la pimienta. ¿Está? Entonces así es que ya está. Esa pimienta negra recién molida. Me vais a preguntar en los comentarios que si podéis usar la pimienta negra que ya venden molida. Preferiblemente negra recién molida. Y la mezclamos con la sal. Bueno, ya está un poquito más oscura. Seguimos. Lo dejamos así y ahora le ponemos anís estrellado. Tomamos la medida. Si no encontráis anís estrellado, también le podéis poner tomillo. Es decir, la pimienta es lo que va a ayudar también a repeler todo el mal. El anís estrellado es lo que nos va a traer la suerte y la protección.
y también lo molemos. Cuando ya lo sacamos, y agregamos el anís estrellado recién molido a la sal y mezclamos. Incluso podemos volver a meter todo para que ya quede bien mezclado con la sal, la pimienta, y se mezcle todo muchísimo mejor. Pues así hemos conseguido que ya todo quede del mismo grosor y quede muchísimo más integrado. Y el último ingrediente es el palo santo. Hay quien utiliza carbón para darle mayor negrura. Yo prefiero utilizar el palo santo, ya que el palo santo encierra mayor espiritualidad, limpieza, atrae la suerte, atrae el bienestar. Tiene muchísimas más propiedades el palo santo que el carbón. Prendemos el palo santo. Esto es lo que requiere un poquito más de tiempo. Se tiene que quemar por completo el palo santo y se tiene que carbonizar, es decir, se tiene que poner completamente negro, porque es la ceniza del palo santo lo que le vamos a agregar a la sal negra. De hecho, lo dejamos sobre la sal, que se termine de quemar sobre la sal, pero vamos ayudándole, vamos quemándolo por todos lados con cerilla. Y lo dejamos que se vaya quemando, que se apaga, lo volvemos a prender, porque tiene que quedar totalmente carbonizado el palo santo, pero ahí, sobre lo que ya hemos preparado de la sal. Ya cuando está prácticamente, como tengo las manos, cuando está prácticamente quemado, lo vas partiendo con las manos, lo vas haciendo astillas para que se queme completamente. ¿Veis? Se va quemando todo el palo santo. Yo lo he roto con las manos, como digo, para que se queme bien por dentro, y dejamos que se carbonice ahí, encima de la pimienta, la sal y el anís estrellado. Bueno, pues como podéis ver, ya se ha carbonizado todo el palo santo. Todavía está echando humo, hay algunas brasas todavía. Lo mezclamos todo, que se impregne bien del palo santo toda la mezcla. Los que quedan más grandes, ya con las manos los podemos partir. Y hacemos el mismo proceso para que se integre bien el palo santo con toda la mezcla. Otra vez lo vamos a moler. Al final, todas las medidas, que parecía que estaba todo el recipiente súper lleno, pero claro, molido, esta es la cantidad que queda. Bueno, esta cantidad es con una medida así, es decir, que si quieres más cantidad, pues la medida que sea más grande. Pues esta es la sal negra.
Aquí no termina el proceso, ahora hay que consagrar la sal. Bueno, pues ahora pasamos a consagrar la sal para que tenga el poder. La sal la tenemos que consagrar sobre un altar, es decir, tenemos que tener el elemento fuego, elemento tierra con la sal, el agua, el aire con el incienso, nuestra vela de altar o nuestra vela representando al espíritu, el reino vegetal, el mineral y el animal. Con la punta de nuestra vara de poder, si no tenéis vara de poder, podéis usar el dedo índice de vuestra mano dominante o con una punta de cuarzo, una punta de amatista, pero si no tenéis ni puntas de cuarzo, ni de amatista, ni varas de poder, el dedo índice de vuestra mano dominante, tenéis que hacer sobre la sal el símbolo que os represente. Podéis hacer una cruz, podéis hacer un círculo representando al universo, podéis hacer el símbolo del infinito o podéis hacer un pentáculo, un pentagrama metido en un círculo, que es el símbolo que yo hago. Cuando lo hacemos con nuestra intención puesta en lo que queremos que esta sal nos aporte, que en este caso es que esta sal tenga el poder que necesito para hacer mis rituales y mis hechizos y que me ayuden, que siempre que la use sea para hacer el bien. Una vez que ya le hemos hecho ese símbolo, con el elemento tierra pasamos la sal sobre el elemento tierra, haciendo el mismo símbolo que le hemos hecho dentro, mientras decimos: consagro esta sal con el elemento tierra para que le aporte fuerza y poder. Con el elemento aire, consagro esta sal con el elemento aire para que le aporte fuerza y poder. Con el agua, consagro esta sal con el elemento agua para que le dé fuerza y poder. Y con el fuego, consagro esta sal con el elemento fuego para que le dé fuerza y poder. Una vez que la tenemos consagrada, colocamos en forma de triángulo 3 velas pequeñitas blancas, formando un triángulo, y el vértice que esté siempre apuntando al norte. Estas velas no van consagradas, simplemente la función que hacen estas velas es darle luz a la sal. Dejamos el altar puesto con la sal en el centro hasta que las velas pequeñitas se consuman por completo. Una vez que las velas pequeñitas se hayan terminado de consumir por completo, ya está terminado. Ya podemos retirar la sal del altar, ya podemos recoger nuestro altar. Y el último paso, y muy importante, es con un paño blanco de una fibra natural, cubrimos la sal. Y la dejamos así cubierta, metida en un armario, en una estantería, en una repisa, es decir, donde nadie la toque durante 28 días. Esta sal la puedes hacer cuando quieras, no importa que sea luna llena, luna menguante, luna nueva, da igual. La puedes hacer cuando quieras, el día que quieras y esté la luna como esté, pero controla que si lo haces un día de luna nueva, tienes que dejarla así tapada hasta la siguiente luna nueva. Que la haces un día de luna llena, pues la tienes que dejar así tapada hasta la siguiente luna llena. Bueno, pues una vez que ya tengas la sal, la guardas en unos frascos, en un frasco grande, en unos pequeñitos. Yo lo guardo en frascos pequeñitos como este. Le pongo el símbolo del pentagrama, que es el símbolo que yo le hago a la sal cuando la consagro, y ya está lista para usar. No os preocupéis que en sucesivos vídeos yo iré haciendo rituales en los que usaremos la sal negra, la sal de las brujas.
este frasco. Bueno, pues yo espero que te haya gustado este vídeo. Si es así, me das un like, te suscribes y nos vemos en el próximo vídeo. Un beso.